por nombre, buscar por provincia. En este caso yo estoy buscando ahora mismo la fortaleza de Gormaz. Me voy a Soria y le daría a buscar y me saldrían todas las fortificaciones que hay en Soria. Junto a ellos podéis poner Gormaz y así os va a salir exactamente lo que estáis buscando y aquí os van a salir todas las fortificaciones. Bueno, de estas fortificaciones, todos hemos visitado ya la fortificación de Gormaz, pero yo lo que quería en su momento es hacer una visita virtual en 3 dimensiones, que es la suerte que tenemos a la hora de utilizar herramientas como Google, ¿no? Google Maps. Entonces, esta fortaleza de Gormaz, estáis viendo todos, ¿verdad? Vale. Sí. En un momentito conseguiremos. Como veis, una de las cosas que se habla en la conferencia que vas, es que está configurada dentro de uno de los grandes peñones calizos que dominan el Duero. En concreto, si os dais cuenta, está justo enfrente del puente medieval de Gormaz. Este puente, que todavía en el siglo XIX, perduraban sus 2 torres defensivas de época califal, fueron voladas para permitir el paso de camiones. En los años 60-70 se trasladó este paso a este nuevo puente, que es el que actualmente se utiliza y que pasa alrededor de la población de Gormaz. Gormaz es un municipio muy pequeñito, que puede ser que tenga 15 habitantes censados, pero tiene no solamente, además de la fortificación, sino que tiene en el interior 2 iglesias de gran interés, un crucero que podéis ver aquí. Si pudiera... Lo bueno que tiene esto es que no te tienes ni que ir allí a los sitios, muchas veces lo visitas aquí. A ver, ¿veis? Este es un crucero, digo yo, un rollo, una picota jurisdiccional de cuando esta fortificación pasa a manos señoriales. Bien, esta construcción defensiva que es Gormaz, se la debemos sobre todo ahora al norte. Se la debemos sobre todo al califato omeya. Es en época de finales de época de Abderramán III y en época del Hakam II, cuando, nos vamos a ir para afuera, la frontera del reino con, a ver si voy a quitar un momentito el mapa. ¿Veis? Estos son todos castillitos que tenemos por ahí colocados. La frontera del reino de Castilla y León había descendido tras la famosa batalla de Simancas. En Simancas, en 929, cruzan las tropas de Abderramán III y chocan con las tropas de Ramiro II en una batalla muy famosa que es en Simancas. Al atacar en Simancas, se produce la primera debacle del califato y en su huida, una de las hipótesis de salida es que tomaron camino en dirección hacia, como es natural, continuando por la zona del Duero, cogen todo el río Duero, veis aquí está Simancas. De Simancas, probablemente no estaría en la población de Simancas, sino enfrente, continúan por todo el río Duero, pasan a Aranda del Duero y en vez de pasar por el puerto de Somosierra, que era mucho más complejo, deciden pasar por un sitio que teóricamente estaba defendido y es todas las estribaciones de Soria, ¿no? Van a pasar por debajo de Gormaz y van a llegar a la zona de un castillo bastante famoso, que es el de Caracena, y en los entornos de Caracena es donde se produce la debacle, o eso es lo que la historiografía está barajando, es donde se produce la gran debacle de las tropas del califa Abderramán III y es cuando huyen los flancos. Bueno, en esa destrucción lo que ocasiona es que Abderramán III tiene que huir, se refugia en Atienza, que como veis está aquí muy cerquita, y de Atienza desciende hacia Toledo y en Córdoba nos dice un Jayán que empalará a los principales generales que huyeron en los flancos y que fueron además atacados. Bien, este hecho histórico que se produce tras la batalla de Simancas, lo que nos está hablando es que los estribos del Duero, los extremos del Duero, no estaban controlados tal y como creemos. Nosotros pensamos
en el estado omeya como si fuese un estado moderno, actual, que tiene defensas y controla todos sus territorios. Y no es así. Deberíamos pensar más en un estado como en Afganistán, donde es la suma de los poderes territoriales y esos señores son los que te pagan y esos señores son los que de una forma u otra están protegidos por ti, pero además defienden ese territorio. Lo que pasaría aquí y lo que vemos es que ya el reino de Castilla había descendido hasta Osma y en esta población, en la antigua población de Uxama, luego fijaros dónde está Osma y fijaros dónde está Gormaz, ¿vale? Si lo pongo en plano, vemos que la distancia son apenas unos kilómetros hasta Gormaz. Y de hecho en Gormaz lo que nos vamos a encontrar es en Osma, perdón, nos vamos a encontrar una atalaya de época andalusí que protege el paso por debajo de lo que fue la construcción importante del reino cristiano, que es Osma. Estuvimos allí, estuvimos viendo la fortificación de Osma, ahora han restaurado y Fernando Cobos ha hecho unas intervenciones muy potentes que requieren otra vez ir a ver lo maravilloso que es aquello. Pero definiros que este espacio está, por un lado, Uxama, el yacimiento celtíbero que tenemos justo enfrente, fijaros, donde se encuentran parte de las domus romanas que se han excavado, debajo está el celtíbero y en el extremo pegado hacia el río Ucero nos encontramos con esa atalaya que controlaba los pasos por debajo del río Ucero. Bien, en época medieval, que es cuando os estoy hablando, desde este castillo de Osma es de donde se dan todas las algaradas del naciente condado de Castilla, después reino, que hará las algaradas y la toma, intentará tomar el Duero. Fijaros, el Duero tiene la importancia, ya la tuvo en época de Augusto y ya la tuvo en época precedente, cuando la batalla de Numancia, porque desde en Soria nacen los cauces del río. Hola, ¿qué tal? He cambiado un poco, no soy un militar. Eh, en Soria nacen los cauces de los principales ríos, ya lo sabéis, nace el Duero, nace el Tajo, en la zona más al sur de Medinaceli, y nace también el Ebro en Medinaceli, a través del río Jalón y Jiloca. Pues si uno controla la parte alta de Soria y la llanura de Soria, vas a controlar todas las direcciones porque hacia el oeste es el río Duero, es una plenillanura con colinas y demás, y sin embargo hacia la zona del Ebro es una zona un poco más compleja, pero ya veis ese espectacular arco de Medinaceli. Si además controlas lo que es el paso. Bueno, aquí tenéis Medinaceli, aquí tenéis el Burgo de Osma y en el puntito está Gormaz. Por aquí van todos los afluentes, ¿veis? El Jalón, todos los afluentes hacia el Ebro. Por aquí todos los afluentes que van hacia el Duero y el Duero. Y por aquí nacen todos los que van a ir hacia el Tajo. Por lo tanto, el control de esta serranía celtibérica, como se la ha denominado, permite el control y el paso en esas direcciones. Por eso fue tan importante Numancia, por eso fue tan importante también entre el Reino de Castilla y el reino, primero el califato, el control de esta zona, porque una vez que se dominaba esta zona, tenías acceso ya hacia el Ebro y hacia otras zonas. Bueno, yo estaba en Gormaz, o sea, me he liado a contaros la historia, pero un poco para entender lo que supone la gran necesidad del califato de implantarse. ¿Dónde me ha llevado? Perdón, de implantarse en este territorio. Por lo tanto, no solamente va a tener el enemigo a las puertas, enfrente, unos kilómetros al norte, sino que lo que decide es construir toda una serie de atalayas en el entorno para proteger y crear una especie de malla que controle, perdón, que pues va otra vez loco, quiero irme aquí, y controle lo que son todos los pasos que van hacia el sur, ya sea en Caracena, la zona que os he enseñado antes donde se produjo la debacle, fijaros esta línea de puntos que tengo yo aquí marcada, estos son atalayas que van de camino hacia Medinaceli. Toda esta zona se convierte en un auténtico enjambre de atalayas y fortificaciones que dan comunicación, ya sea Gormaz, ya sea Medinaceli, que es Medina al-Salim, la ciudad de los Salim, los Banu Salim son los que controlan toda esta zona hasta Guadalajara. ¿De acuerdo? Entonces, lo que decide el Califato de Córdoba es, vamos a crear un enjambre de fortificaciones y a crear la gran fortificación de Gormaz, que se convierte en un auténtico barco
que controla uno de los cerros más importantes sobre ese puente sobre Gormaz. Por lo tanto, está controlando el principal paso sobre el Duero y protegiendo una de las vías de acceso. Y de hecho, por aquí pasarán una y otra vez los ejércitos. En cuanto a arquitectura, nosotros lo que estamos viendo, voy a quitarme de medio, son dos fortificaciones, ¿vale? Esto de que veis por aquí, que yo lo llamo la empuñadura, si os fijáis, parece una empuñadura de un sable de estas, de un sable turco, de una cimitarra, eso es. O incluso yo diría de una falcata, donde tiene aquí el filo y aquí también la otra parte. Bueno, cada uno ve lo que quiera, pero la estructura es esta. ¿Quieres lo del muy? Sí, sí. Es que Mientras voy contando. han ido ahí todos a hablarme y Me han imaginaba. traerme. Sobre todo por las imágenes. Ahí lo tienes. Vale. Lo que quieras. A ver, yo dónde estoy. Vale, a 140. Vale. Bueno, a ver si esto me permite verlo en dos. Bueno, pues esta es cabalgada. Volvemos aquí. Es como una cimitarra donde tenemos en la empuñadura una fortificación que es posterior, ¿vale? Esta fortificación es donde se hace el castillo en el siglo XIV. Es una construcción señorial que reaprovecha la alcazaba de época andalusí, de época califal. De hecho, aquí están montadas las dos imágenes. Voy a verla aquí. De hecho, esta es una imagen de Jorge Morante, que aquí no me la pusieron bien, donde se ve la torre, la torre del homenaje, es una torre de puerta de época del Almanzor, pero que se ve en la parte inferior una barrera artillera, perdón, una barrera artillera que impide el acceso directo y que obliga a hacer este giro en codo hacia el interior. Al otro lado tenemos otra torre y este flanco de aquí, que es el que os estaba enseñando por aquí, es este flanco, ¿veis? Tiene una torre aquí y otra torre que la ortofoto sale muy desenfocada. A ver si en plan, no. Bueno, y que da acceso a un patio de armas con todos los elementos típicos de una fortificación muy posterior. De hecho, aquí se ha documentado restos de un edificio de madera sobre el cual se construye un edificio que Edward Cooper y otros investigadores decían que era un lugar para acuñar moneda o un lugar de un taller de hierro. Pero estoy hablando del siglo XIV. Esto, como pasa en todos los castillos, se asienta sobre una fortaleza precedente, que es esta espectacular fortificación que hace en época de Al-Hakam II y que lo que establece es un frente norte, si os fijáis, con una continuación escalonada de torreones cuadrangulares, claro, es uno, otro. ¿Hacia dónde? Hacia el norte, para que los enemigos, los cristianos, cuando vengan hacia el sur, lo que se encuentren sea un continuo, a ver, ¿dónde está esta imagen? Si me la pusieron, ¿ves? Un continuo muro trabado con torres casi infranqueable. De hecho, en todo este flanco solo vamos a encontrar un portillo que se encuentra en este lado y que es un portillo que además da a un escalón que es que para poder acceder te tienes que matar casi, o sea, es muy complicado el acceso. Además, toda la fortaleza se asienta sobre ese cerro calizo que lo acentúa más. Junto a, junto a este frente, lo que nos encontramos es un quiebro eh, en esta zona de aquí, que es el conocido como el Gran Espolón de Gormaz, o el conjunto, es uno de los elementos constructivos más espectacular de la arquitectura del siglo X, en el que, como veis aquí, delante, tenemos un ejemplo de lo que es la arquitectura califal en pleno defensiva, en pleno auge. Tenemos una escarpa o una zarpa, más bien dicho,
continua, la inteligencia artificial que se quite. Eh, Como veis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta 8 escalones. Cada escalón tiene 40 centímetros. Fijaros la altura que llega a alcanzar hasta este punto. Son 8 escalones que dan consistencia a la estructura en la base y además impiden que los zapadores lleguen a la vertical del muro, que el muro realmente, donde se empieza a desarrollar, fijaros dónde es. O sea, si uno llega como zapador en la parte inferior, empieza a quitar piedras, lo que se va a encontrar es un bloques graníticos, perdón, bloques calizos y la roca madre, y no va a poder llegar, por mucho que tire estas piedras, a llegar a la vertical. Si uno empieza a subirse sobre los muros, lo que se va a encontrar, fijaros, es con toda una serie de tizones, de sillares calizos colocados a tizón, que impiden a su vez y refuerzan la estabilidad de esta estructura, que más que una torre es un propio espolón enorme que articula el quiebro, la parte más occidental. Mantiene lo que Torres Balbás intentó ver en muchas de estas fortificaciones, es un aparejo continuado de sillares colocados a soga, tres tizones, soga, tres tizones. Ay, no, pero bueno. Es un sistema que quiere beber del mundo romano y que establece como una continuidad en los muros, donde se traban los sillares, unos sillares colocados a soga y otros a tizón con los de arriba y permite una estabilidad de la estructura bestial. De hecho, fijaros esta enorme grieta que tiene aquí, llega hasta un punto donde se estabiliza gracias a la propia estructura. Bueno, esta grieta habría que mirarla y habrá que mirarla. Ya le dije a Fernando Cobos, que es actualmente el que lleva el plan director y las intervenciones en Gormaz, que hay que ver esa estabilidad y cuidarla, ¿no? O sea, establecer una serie de testigos o hacer con láser escáner un levantamiento casi anualmente para ver si hay una variación en centímetros o milímetros. Probablemente no lo sea, pero ya que tenemos los medios, lo lógico es tenerlo. Dejo para lo último estas tres estelas que hay en la parte superior, se ven fatal en esta imagen. Em, Son tres estelas que vienen de un cementerio tardoantiguo del entorno, probablemente tardorromano. Hay una estela discoidal aquí y dos estelas en los laterales, que Fernando Valdés, allá en los años 80, ya dijo que eran estelas apotropaicas. ¿Qué son las estelas apotropaicas? Es como las vírgenes que tenemos colocadas en las puertas de las ciudades. Elementos que por sí no van a proteger, pero son elementos mágicos o que la comunidad lo ve como un elemento mágico para proteger. Dígase, la estampita de la Virgen que llevamos en la cartera para protegernos o para que en el carnet de conducir nos permita tener cierta magia o cierta protección que viene de la Virgen y nos protege. Pues esto es un poco parecido a esto, colocado hacia occidente, que es hacia donde se opone el sol. El sol cuando se pone, en teoría, ya decían los egipcios, que va a pasar al inframundo y va a intentar sobrevivir. En ese paso a la noche, todas las culturas han tenido pues el paso al miedo, ¿no? Entonces, de allí es el país de los Yunun, de los Jin y los Yunun. Los Jin son unos geniecillos que salen por la noche, que todavía en Marruecos, si vas a los pueblos más escondidos, siguen existiendo los Jin y los Yunun porque son los geniecillos. Y eso que en el Islam está prohibido y solo es la unicidad radical de Dios, pero ante la cultura popular es muy difícil que las religiones lleguen. Nos pasa con el cristianismo, nos pasa con todas. Bueno, pues esto es un poco lo mismo, igual que los santones y demás. Bueno, no me voy a meter en temas de la religión, pero que sepáis que estos yin y yunun hay un tipo de jins que lo que hacen es atacar a todos los electrodomésticos de la casa, ¿sí? Por ejemplo, cuando hay unas épocas en las que Joder, es que en esta casa yo no sé qué pasa, no se ha visto un tuerto, se está estropeando la lavadora, la lavavajillas. Ellos creen que son los jeans que están haciendo los genecillos, que hay que cuidarlos y que no se les está cuidando suficiente y están poniendo mal. Pero también los hay sobre la salud, que esos son los que más miedo dan. Y los hay también los que protegen frente a los Yiyiki, que son los gallegos, que son los que vienen del norte. Y esto es un poco la idea que nos quiere presentar o nos presenta Fernando Valdés y que, bueno, pues lo vemos en otros ejemplos, porque ya sabéis que en el Islam no existe el elemento de protección anímica, o sea, no hay elementos específicos para proteger, como es, por ejemplo, una virgen y demás,
pero sí acuden a elementos geométricos, elementos mágicos que pueden estar vinculados. Y esto, el claro ejemplo paralelo es, por ejemplo, lo estuvimos viendo en Ayllón, en esa Torre del Barrana, donde colocan al final una capilla. O lo veis en Trujillo, donde en la puerta principal, en la parte de arriba, tenemos una capilla. Pues estos son elementos para proteger las ciudades y para defenderse, ¿no? Vamos a poner esto aquí y ya no damos acceso. No me apetece explicar. Bien, estábamos en este frontal. Si continuamos en esta dirección, nos encontramos con la otra gran obra. Perdón, voy a parar todo esto porque es esto. Hola, Bosco. Es que estoy dando yo una conferencia. Dime, rápido. Sí, sí. Lo hablamos luego porque os comentaba que continuando ahora por el sur, por el lado que da al río Duero, por el lado que se van a encontrar diferentes elementos, entre otros una iglesia que tenemos justo aquí abajo, la ermita de San Miguel, de la que vamos a hablar brevemente ahora. Eh, Nos encontramos la espectacular Puerta Califán, ¿vale? Es esta puerta que tenemos aquí, vista desde el interior, donde se ven los campos preciosos de Soria y el río Duero, y vamos a verla por el interior. ¿Me pusieron la foto del interior? Bueno, pues como esto lo podéis encontrar en todos sitios. Aquí estás, estabas aquí esperándome. Pues tenéis esta espectacular puerta. Es una puerta que actualmente la vemos ya restaurada porque el arco interior, este de aquí, estaba caído y tenemos fotografías de los años 60 que este arco interior, el de las fotos que vemos todas, está restaurado, pero lleva una anastilosis que bastante correcta. Lo que vemos es al exterior, de nuevo, esa zarpa escalonada en las dos torres que embeben el arco, la puerta de acceso principal, que está enmarcada por un alfiz decorativo y dentro del alfiz lo que encontramos es ese arco de herradura doble con enmarcado el arranque de las dovelas y lo que es el riñón también. A su vez, en la parte superior, si os fijáis, tenemos una serie de huequitos. Fijaros, este huequito que hay aquí, que muchas veces no se ve, aquí hay otro huequito. Aquí se intuye otro y otro y otro que dicen que puede haber aquí un cadalso, un elemento defensivo o incluso que este cadalso estuviese en relación con las tres almenas que tenemos en la parte de arriba. Este es el único elemento almenado que mantenemos de esta puerta. Tenemos dos en la parte trasera y tres en la parte delantera que sirven de defensa. La parte inferior, si os dais cuenta, esta no sé, aunque es la puerta de aparato, es la puerta para exhibir frente a todos aquellos que pasen por Gormaz, consigan pasar el frente y vengan de frente. Esta puerta apenas se utilizaría, porque para empezar está en alto, tiene, o sea, para acceder aquí, y lo vimos cuando estuvimos allí, casi hay que tirar a la gente por encima, porque si os estoy diciendo que son 40 centímetros, 40, 40 y 40, estamos hablando de que aquí están casi en 1,50 m, o sea, que me llega a mí por aquí el escalón principal. Y no es que esté hecho escalonado, que a lo mejor en algún momento podría tener un punto escalonado. Es que esta no es la puerta principal. Esto es una puerta específicamente de aparato. Es exhibir a todo el río Duero, a todos aquellos ejércitos que pasasen por allí, a aquellas personas que pasasen, o a la gente que tenía que pagar tributos a Gormaz y que se había levantado cuando en Simancas volvían y atacaron los flancos. Toda esa gente verían que el poder califal era capaz de construir este tipo de fortificaciones. Bien, pues esta fortificación tiene además en vertical, aunque no sea para acceder, tiene una buera entre medias, entre este arco y este arco, o sea, una cámara vertical para poder disparar, por si llegaban a intentar entrar hacia la puerta y atacarla con los arietes, pues desde arriba se les podría arrojar piedras, cal viva, pero líquidos fundamentales no. Aunque probablemente dentro tuviéramos cisternas para agua y a lo mejor tuviésemos aceite y brea, pero lo habitual es que no perdieran uno de los elementos fundamentales para la defensa y utilización de herramientas, que es el aceite. Si yo tengo que tirar algo hacia afuera y dejo de darle aceite a la máquina,
pues complicado. Hay otros elementos que se pueden arrojar y que son igual de dañinos. Bien, pues este arco espectacular que vemos en Gormaz, a ver si lo tengo por aquí también. Da igual donde fotografiemos esta fortaleza y el momento en el que sea, porque es que es bellísima. Eh, Hay que destacar que esta fortificación que estamos viendo de época califal, en los últimos años, y gracias a las investigaciones de Antonio Almagro, que ya se había visto por varios investigadores, se dieron cuenta de que aquí al interior nos parece que no está rematada la fábrica, o sea, como que vosotros al interior de vuestras casas no dejaríais esto con las tongadas, o a lo mejor incluso podríais encalarlo, ¿no? No sé, podéis decirme, no, yo lo dejaría así porque me gusta a mí que se vea así como en el 19, que se sacaba la piedra y se veía. Mira que ver qué bonita esta foto, mucho mejor que la que teníamos ahí. Es que estas son las estelas, ahora sí las veis en primer plano, que era lo importante, y lo que os quiero enseñar ahora es lo que os estoy comentando. A ver, esta foto anterior. La foto anterior también me sirve para explicaros, fijaros el interior. Además, fijaros una cosa en el interior y es esto que hace aquí. Esto que hace aquí es rarísimo que la propia piedra haga como un tejadillo en la parte alta. Bueno, pues esto que se estaba viendo desde hace tiempo, en las excavaciones, no, es que si tuviese mi ordenador tengo en las fotos del dron y todo. En las excavaciones se ha visto que todas estas torres estaban huecas al interior y lo que se ha documentado es una fortificación precedente hecha en tapial. Entonces, lo que hicieron en época califal no es construir de nuevo, sino pegarle esta fortificación que estamos viendo, que es la que hace en época del Hakam II y probablemente el general Ibn Ghalib, que fue el que se asentó aquí. Y lo que hacen es una fortificación precedente en tierra de época emiral, la recrecen con esta estructura bestial que vemos a continuación. ¿Qué es lo que le pasa entonces? Pues que todas estas torres, y era algo muy raro que todos veíamos, estaban huecas al interior. En realidad, todo el tapial se ha perdido y en las excavaciones que hizo Manuel Retuerce en el 2023, 2024, se documentó precisamente la base de esa fortificación precedente, una base en piedra sobre la que se recrecería en tapial. Bien, yo estaba aquí, estamos en 42, no me quiero liar mucho, simplemente haceros un recorrido rápido, pero me queda explicaros la parte importante. ¿Dónde estás? Aquí. Bien. Ahí está. Hace tiempo se publicó. Al interior, como podéis ver, mira, aquí se ve muy bien esto que os comentaba, de que el interior quita. De que el interior de las torres, si os dais cuenta, toda la parte inferior es rara, rara. O sea, cuando veáis una fortificación y a veces os diga las cosas, hay que pensar y racionalizar porque en criterios estructurales es raro que esto esté así. Igual que es raro este vacío tan grande que muchas veces se ha dicho es que para que los ejércitos pudieran estar aquí. En realidad no se ha excavado integralmente esto, entonces nos falta muchísima información. Entre otras cosas, lo que sí se documentó fue, y eso nos lo contó en una conferencia muy buena Manuel Retuerce cuando estuvo aquí explicando, es que en la zona de la puerta principal, y me voy a Google Maps, ¿vale? Seguimos. Ahora os cuento de la puerta principal. Estábamos en la puerta de aparato, ¿vale? Que es esta, que como veis tendría un caminito aquí, bestial, pero que no sería. Tenemos una torre, un quiebro aquí, seguimos, y otra torre aquí, que esta es la que más me interesa. Esto que veis aquí es la torre puerta principal. Esta sí era la puerta principal de acceso. Tanto es así como que al lado se hizo en época cristiana otra torre, otra puerta aquí, y en época moderna el paso que tenemos se hace por este lado, ¿vale? Que hace el giro por aquí. Mira qué majos estos que nos lo hacen. ¿Veis? Esto que veis aquí, ¿vale? Es un butrón que se practica para que podamos pasar. Esto no ha sido utilizado en ningún momento. La puerta principal la tenemos aquí. Esto que veis aquí es un error de un arquitecto que cerró y tapió
lo que es la puerta principal de paso. El paso, y gracias a Ladislao Girona por dejarme su fotografía, el acceso se hacía por aquí, se subía por aquí y se daba paso hacia acá. En un momento determinado se tapia en época cristiana y posteriormente se vuelve a tapiar cuando se hace la reconstrucción de esta torre, porque como veis tiene unos problemas estructurales. Fijaros aquí que veis que la roca por abajo se lava y hace que se vaya a caer la fortaleza, y entonces se ha reconstruido por aquí, se ha reconstruido en algunas puntas. Pues han tapiado parte de esta puerta y dejaron, eso sí, por suerte, la puerta del siglo XIII y las defensas del siglo XIII y XIV. Y esta otra puerta se convierte en torre puerta, en torre del homenaje, también en época medieval. Entonces, voy a ver si tengo aquí una fotito, algunos chicos de estos majos que vean a las fortalezas. No sé si puedo colgar esto luego en internet, porque esta es la puerta que utilizamos actualmente para acceder. Ahí está la barrera y ahí está el castillo del siglo XIV. Todo esto que tenemos aquí, este es el portillo que da al norte. Todo esto es la excavación que hizo Manuel Retuerce y donde ha sacado una cortadura, una fortificación intermedia. Si seguimos un poquito más, llegamos a esa puerta. Fijaros que se ve muy bien aquí. Se ven muy bien los laterales de la puerta del siglo XIII. Incluso tiene el agujero para introducir la tranca. Y a este otro lado tenemos la puerta califal, está así, de acceso y con codo. De hecho, entraría uno, no, no ha dejado ninguno. Entraría uno en este cuerpo cuadrangular, entraría por aquí, haría un codo y pasaría aquí, haciendo una defensa como son lo habitual en el siglo X. Y por lo tanto, aquella puerta de allí, quedando casi de guato y normalmente cerrada, la que se usaría habitualmente sería esta que es una estructura cuadrangular y que no la han y que la han tergiversado un poco, pero por suerte sí se ha mantenido en el interior este arco de herradura que da acceso. Fijaros que incluso llegan a tapiarlo en un momento determinado también en el interior y convertir esto en una torre. Bueno, pues como nos comentó Manuel Retuerce en la conferencia que dio aquí, que os recomiendo echarle un vistazo en algún momentito, excavaron en dirección hacia esta torre que veis que tiene en la parte inferior, hicieron una trinchera continua hasta la puerta para intentar documentar. Y documentaron que en el siglo XIII se había construido aquí intermedio un edificio, lo llaman una cortadura, un edificio de defensa con, con la estructura de la que solamente queda la cimentación. Bueno, hay mucha información sobre esto mismo y lo hay en Celtiberia. Por lo tanto, todo el interior tenemos que pensar que ha sido transformado en las diferentes épocas y que lo que vemos actualmente está desolado, pero estaría construido todo en su interior en las diferentes épocas. Aquí fue el Cid el primer gobernador de época cristiana, uno de los primeros gobernadores. Después aquí pasó en época ya de Alfonso VI, pasó a manos cristianas cuando ya se conquista Toledo y pasa la frontera hacia el Tajo. Y poco a poco esta fortificación será una parte fundamental, pero en la defensa además contra las tropas aragonesas, que incluso tendrá gran importancia en la guerra de los dos Pedros, de Pedro I el Cruel y y Pedro II de Aragón. Y bueno, pues en la fortaleza todavía, incluso en el siglo XIV, se construirá esa fase, lo que es la empuñadura, que es lo que digo yo, el castillo tardo medieval, y la última fase de ocupación será en época de los Reyes Católicos, cuando lo usen como cárcel, y se cree que en época carlista ha podido tener algún altercado, pero no ha sido de especial importancia. Y bueno, este ha sido así a bote pronto y rápido un desarrollo de la fortificación de Gormaz. No sé si estáis cansados o continúo con la Alhambra. Sí, por favor. Bien. Vale. Pero entonces, ¿cuál es decir dónde utilizan? ¿En dónde luego construyeron en el siglo XV? Allí o sea, existía una alcazaba en la parte donde se hace el castillo. De hecho, es la parte más defendida y más protegida. Pero
lo enseño. Y luego se volvió a rehacer, siglo XIV. Como es el único elemento que está construido en ese momento, que tiene esta torre de aquí, que la base y gran parte de la misma se la dice de Almanzor y probablemente sea de época de la construcción de Ingali, y que Almanzor al cabo de 20 años pasa y la utiliza como es lógico para sus campañas, es una puerta acodada y es la que defiende este punto. Esta estructura externa y las torres probablemente sean de época califal y ya es las transformaciones interiores las que en el siglo XII, XIII y XIV se usan. Dime. Lo que has comentado antes que estaba sin rematar al interior, podría tener una piedra de sillería que se la hayan llevado al pueblo y lo que quedaba de tapial quedase. Lo que se pensaría o lo que se pensaba seguramente antes era probablemente que fuera de sillería. De hecho, ha pasado en unos sitios. Dos sillares O y sea, otro. con lo que en el mundo romano se llama el implactum, que es Sí, sí. sillería, el interior, bastoncadas Eso- de cal. eso es Lo que pasa es que aquí está documentado. Es que ya lo hemos. El problema que hay Digo que si habéis visto algún. es que, o sea, en época. En 1976, Juan Zozaya hizo la primera intervención, además con una universidad americana, 1976 a 1979. Incluso desarrollaron aquí arqueología de la arquitectura. Desde ese momento no se ha vuelto a excavar hasta el año 2008. Pero en las investigaciones que se han hecho sobre la fortificación, Antonio Gorbea, el arquitecto, ya lo decía, una cosa que todo el mundo medio pensaba, pero el problema es que una cosa es pensarlo y tal, es decir, qué raro esto, pero no solo raro porque no tienes la pared, o sea, el acabado, sino que había zonas donde se veía como en esta torre de por aquí, Estaba cóncavo. en la parte de abajo, o sea, piedra que continuaba demasiado espacio. O sea, esta torre de aquí le continuaba como hasta aquí en la Es que es un piedra. poco lo que pasa en la muralla de Castillomenos, que es feo, pero es que le falta la piedra de sillería. En este caso no, en Claro. este no tenía sillería. O sea, sería el tapial solo. Es gracioso porque hay que imaginar que lo que hacen los alarifes es, tengo un muro de tapial y empiezo a construir. Entonces no me importa si me queda una hilada más salida hacia adentro o menos. Incluso a veces picarían el tapial anterior para marcarlo. Pero Los eso- añadían, que se lo que llama. queda es el interior. O sea, Lo que queda es, con el paso del tiempo, el interior del tapial. ¿dónde puedo dibujar? Sí, no, sí, 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 sí. Vamos Pero a no ver. tendría piedra, no tendría una otra piedra. No, esa piedra. Voy a cogerme. He puesto aquí. Sí. Se ve o no se ve así. A ver, antes de ponerme a dibujar en la foto, yo lo que tengo es una fortaleza, ¿vale? Hecha en tierra, Sí. precedente, ¿vale? La tapial a algún hoyo. Tapiar a un lado y a otro. Me vienen los vecinos enemigos malos, malísimos, y lo que tengo que hacer ahí tengo trozos que a lo mejor se han caído, trozos que no. Esta, por cierto, esta tiene, esto es en tapial, la parte alta, pero la parte baja está hecha en mampostería. Esto es piedra, ¿vale? La parte de abajo, como cualquier tapial, es necesario que sea de piedra de mampostería. Para que una vez que tienes, porque si tú no aíslas la arcilla del sustrato geológico, la humedad va a subir y al final acaba partiéndose y deshaciéndose. Entonces tienes que colocar una base de piedra y sobre esa piedra ya alzas con el encofrado de tapial. Bien, pues, bueno, esto es así. Pues en la época posterior lo que se hace es directamente los alarifes replantean y reaprovechan Espera, que está un poco mal hecho esto. Calla. Listo, listo.
reaprovechan, colocan esto en, en mampostería, vale, un segundito, la pegan al tapial, o sea, cogen y empiezan a construir así el tapial, pas, 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 y una vez que tienen este tapial, ya colocan el sillar y ya colocan la sillería en la parte exterior para que se vean las torres cuadrangulares que vemos aquí. Visto aquí, a ver, que lo levanto un poco. No, como no soy arquitecto, pues, puedo inventar esto así. Con el paso del tiempo, esto que hemos levantado aquí, el paso del tiempo ha perdido la cubrición superior. Lo que pasa es que todo lo que es la tierra se pierde, ¿vale? Todo esto. Bueno, y entonces lo que nos queda es la cimentación de piedra y esto de aquí arriba. Pero como esto estaba pegado y no le iba a ver nadie en el mundo, se queda así de feo. Y entonces lo que sí que tenemos que imaginarnos es que la construcción, fijaros, está así. Iría así, ese muro que he hecho. La de la anchura, por lo menos. Ah, claro. ¿Qué es lo que pasaba? Que no se había excavado nunca. O sea, se había visto en algunos tramos, en algunas torres, esta cimentación, pero no se había visto, pues, no se había excavado. Entonces, ahora sí se ha excavado una de las torres y de hecho en una de las imágenes, es que si tuviese aquí mi ordenador os lo enseño, se ve perfectamente cómo está la parte inferior. La tengo que poner yo aquí, subirla aquí. De hecho, fijaros, estas torres también están como que les falta algo aquí al interior también. Y de hecho el muro como que quiere continuar para acá y le falta... Eso ya se había visto en Calatrava la Vieja, en las torres de la puerta de acceso. Eso se ha visto ahora en Atienza. Se está viendo en muchas fortificaciones que pasaban desapercibidas esas cárcavas que al final por encima quedaban encima voladas porque lo lógico es que tapes el tapial para evitar que entren humedades también en tu muro. Entonces, bueno, queda mucho por excavar en Gormaz, queda mucho por conocer, pero bueno, eso es un poco las líneas principales. Todavía con este plan director y estas intervenciones lo que se va a pretender es continuar excavando, porque el mayor problema que ya os digo que tiene Gormaz, esto se veía muy bien en las fotos, es que la roca por abajo, en algunos tramos, está directamente hueca. A ver si veis que hay aquí una grieta. Esta grieta no es más que geológico, no pasa nada, salvo cuando se producen concavidades al interior. Y es que hay concavidades, bueno, esta se ha rellenado con mampostería, pero sobre todo al otro lado es que hay huecos, hay cuevas, que es que te metes debajo de la fortaleza como si fueras un zapador. Así que cuando vayáis por allá y vayáis por vuestra cuenta, yo os recomiendo daros una vuelta por aquí y ver estas cositas que os he estado explicando. Mm, acabado el califato, voy a dar 10 minutitos y acabo. Acabado el califato, eh, tras la venida de los grupos árabes bereberes, voy a quitar un poco, bueno, los puntos son mis puntos. Se produce, como bien sabéis, la caída de Córdoba, se producen las taifas. En las taifas lo que hacen es intentar beber de la arquitectura del califato. Las taifas va a haber unas primeras taifas, luego llegan la conquista con Alfonso VI, que acabo de nombrar, por lo que se toma Toledo en 1086, en 1085 y en 1086 le piden todos los reyes de taifas ayudas a los almorávides que vienen y atacan y destruyen al ejército cristiano en la batalla de Sagrajas en el 1086 y se produce la segunda gran frontera del Duero, pasamos al Tajo, del Duero pasamos al Tajo y se convierte en una auténtica frontera que, sin embargo, por la zona de Extremadura, debido a esa batalla de Sagrajas que se produce en la zona de Badajoz, se produce justo la frontera en la zona de Talavera de la Reina y esta parte de Extremadura. De hecho, no será hasta muy avanzado ya, incluso hasta la época de Fernando el Santo, Fernando III el Santo, cuando se tome todo este flanco.
los ataques principales, debido a almorávides y almohades y a sus ejércitos que son capaces de arrasar, pero no de quedarse en las poblaciones, es la antigua vía que une Toledo con Córdoba, esta vía, ¿vale? Que es la vía principal y la vía que van a utilizar los ejércitos, ya sea en época califal y posteriormente. Por eso el avance posterior de toda la Extremadura va a tardar, y hasta que no se tome Sevilla, no se va a decidir el avance por la zona de Extremadura, dejando, fijaros, el problema de un flanco con posibles ataques que pudiesen entrar hacia la zona de Toledo. De hecho, bueno, almorávides y almohades atacarán la zona utilizando ya sea ese flanco, ya sea el otro. Con almorávides y almohades fluctuará la frontera, ya sea del Tajo al Guadiana a Ciudad Real. Fijaros este punto de aquí, que marco aquí, esto de aquí es Calatrava la Vieja, que es el puerto, el paso principal antes de la construcción en época de Alfonso X de Ciudad Real, de Villarreal. Bueno, esta vía de comunicación que va de Toledo a Córdoba será la principal. Entonces, ¿qué es lo que pase? Los almohades, ya sabéis, el primero de los almorávides en las batallas de Consuegra, la batalla de Uclés, atacarán este flanco, harán que caiga la monarquía, que pase a manos de Urraca, que haya el conflicto. No me voy a meter porque puedo tardar aquí siglos y no llego a Granada y a explicar la Alhambra. A lo que voy es que los almohades en la batalla, después de que Alfonso VIII consiga avanzar, toma la batalla de Navas de Tolosa, que la tenemos por aquí, cerca de Baños de la Encina. De Tolosa ahora mismo. Esto es Oreto, el paso de Calatrava por las Calatravas y que lleva directamente a la zona donde se produce la batalla de Navas de Tolosa por aquí. Entonces, tras Navas de Tolosa no cae el Imperio Almohade. De hecho, todavía pasarán 25 años donde los almohades incluso ataquen Toledo por el puerto. Siempre tomamos de referencia este ataque frontal que se hace por la de Toledo a Córdoba, pero había laterales. Y de hecho hay un ataque muy conocido por el puerto de Mirabete que llega hasta Toledo y que ya nos describió Amado Rival hace tiempo en las crónicas. Los almohades no caerán hasta mucho más avanzado, a caer a Córdoba todavía, seguirán los almohades teniendo control, no será hasta que pierdan el control del norte de África, cuando ya no tengan poder suficiente para poder mantenerse en la península ibérica y por lo tanto había problemas todavía para controlar toda la zona del Guadalquivir. El Guadalquivir, de hecho, era muy complicado controlarlo porque todavía estaban repoblando la zona de Ciudad Real. De hecho, por eso hay esos grandes vacíos poblacionales y esas grandes distancias entre poblaciones y poblaciones, porque se pasa rápidamente en pocos años a tener que repoblar o colocar a gente venida del norte en todos estos valles. Bueno, Sevilla cae alrededor de 1242, ya han pasado casi 30 años, fijaros, Alfonso VIII, Llamas de Tolosa, pasa luego Fernando III el Santo, y Fernando III el Santo le pide precisamente a su infante, a Alfonso X, que tome Murcia, y de hecho tomará el reino de Murcia. Aspecto importantísimo, Fernando III hará un pacto con los reyezuelos taifas que surgen a la caída del Imperio Almohade. Y uno de los reyes taifas más importantes son los nazíes, que son los nazaríes. Los nazaríes en ese momento se convierten en vasallos del rey Fernando. Y como vasallos atacan a los almohades tanto en Sevilla como en otras poblaciones. En este vasallaje lo que se obliga es a un pago feudo-vasallático y una defensa de los territorios frente a amenazas externas. Y es en ese momento cuando Fernando III está más pendiente de llevar la conquista por todo el Guadalquivir, llegar hasta Sevilla y tomar todo lo que es este flanco, que era el flanco por donde solían acceder o donde solían entrar las venidas de poblaciones del norte de África, que eran morávides, almohades, pero luego benimedines, que serán los siguientes, que dejará todo este flanco muy protegido por las montañas a este reino que en un principio creía que iba a ser poco tiempo el que durase, y debido
a un problema en la sucesión entre Pedro I el Cruel y Enrique de Trastámara, se produce una destrucción y una pérdida de poder por la corona y unas luchas intestinas que van a ser las que perduren con los reyes católicos, que hasta que no haya un rey importante como son los reyes católicos, Isabel de Castilla, que se imponga frente a la nobleza, no serán capaces de avanzar y realmente tomar el último reino de Reconquista, que seguía siendo un reino vasallo. Reino vasallo un poco peculiar porque a veces pactaba con los turcos, a veces pactaba con los benimerines y pues bueno, es que en 200, si os fijáis, desde 1240 hasta 1492, os fijáis en todo el lapso cronológico que hay, es larguísimo, son casi 200 años, es, eh, si os fijáis 200 años para atrás, todo lo que ha podido pasar, pues fijaros lo que pasó con la dinastía nazarí y, y toda la construcción, y de hecho la mayor construcción se produce en Granada. Pero no se produce en Granada, donde se había construido todas las fortificaciones. Prometo no alargarme mucho, ¿eh? Y si no me decís ya cállate y me callo. No se produce en la Granada, donde había sido tradicionalmente las fortificaciones medievales, que es en el Albaicín. Separarnos así. No se produce en todo el Albaicín. El Albaicín, de hecho, era la antigua fortificación que tenemos eh, desde el siglo X. A continuación, previamente está Medina Tilvira, que está a las afueras, y posteriormente se construye en la colina del Albaicín una fortificación que va a dominar la parte superior. A ver que me sitúe, norte. La fortificación superior, es que ahora mismo no. Bueno, que dominaba con una alcazaba y con toda una fortificación que dominaba la parte superior de este conjunto que era la Medina Granada. El desarrollo natural y donde una vez que se superaban los muros del Albaicín, pues toda la población de Granada continuaba el río Darro y crecía hacia el sur y hacia el oeste. Pero cuando los nazaríes, una dinastía que además se había convertido en vasalla del reino cristiana y que además no estaba, eran más de Guadix y no tenían tanta relación con Granada, deciden tener que construirse una ciudadela aparte para protegerse también incluso de los propios ciudadanos de la Alhambra. Y se construyen lo que es Medinat Alhambra, la ciudad roja. Es una ciudad entera, si os dais cuenta, que está a las afueras de, aquí lo tenéis en 3D, este se ve mucho mejor, ya que, bueno, pues por algo será, ¿no? Que es una de las, ¿vale? Pues la pongo viendo hacia el oeste, quiero en 3D. Fijaros, esto de aquí es lo que son la fortificación y las construcciones. Aquí tenemos la muralla, aquí, ahora ya. El Palacio de la Lorra es la antigua Alcazaba, que después se le va a dar se llama Dar Lorra por la madre del último rey de la Alhambra, que se situará aquí enfrente y debido a las intromisiones que va a tener con políticas, con los narríes, básicamente. Bueno, a lo que voy es que se construye en esta colina donde no se tiene constancia que previamente hubiera fortificaciones y se construye de nuevo esta fortificación. Y si os dais cuenta, cumple con todos los elementos de una ciudad andalusí, una alcazaba y una muralla que cierra ese conjunto amurallado. Por lo tanto, tenemos varias ciudades dentro de una misma ciudad. De hecho, hay imágenes desde lo lejos que se ven las diferentes ciudades y las diferentes construcciones que llegaban incluso a donde estaba la mezquita mayor de época nazarí. Fijaros la distancia que hay. A ver, que me he ido. A ver. Cosas. Necesito. Aquí está la catedral. Vale. Aquí está la mezquita mayor. De hecho, aquí tenemos al lado la Alhóndiga, por cierto, importantísimo, donde está el Palacio de la Madraza, era la Alhóndiga de mercaderes principal al lado de la antigua mezquita. Bueno, pues se construye esta ciudad. Esta ciudad, como digo, tiene este conjunto fortificado militar y por primera vez en la arquitectura andalusí vamos a encontrar una torre del homenaje como símbolo de torre del homenaje. Muy importante distinguir las fortificaciones previas a las fortificaciones tardías en época andalusí, porque no existían las torres del homenaje hasta que no se convierte en un reino vasallo
y tiene que jurar el homenaje feudo-vasallático y entonces se construye en esta torre de la vela ese elemento que no debía existir en el mundo, en el Islam, porque son finalmente una sociedad, en teoría, en la que todos son igualitarios y no debe distinguirse alguien por encima de los otros. Entonces, bueno, ni debe de haber pactos más allá que con Dios. Bueno, por lo tanto, es un elemento muy importante esta torre de la vela y también estos elementos defensivos y al interior se han encontrado y se excavaron toda una serie de estancias militares, específicamente militares, y luego a su vez tenemos incluso una makbara, un cementerio para los musulmanes. Bueno, entre medias teníamos un foso que dividía lo que era la parte militar de la parte palatina, donde se construyeron todos los palacios de los diferentes emires. Y es que a veces los militares se sublevaban contra pesadilla de teléfono, se sublevaban contra los emires, los sultanes, en este caso les llamamos. Bueno, esta ciudad, como todas las ciudades, tenía a su vez un hammam, que lo tenemos aquí, tenía a su vez también una mezquita principal, que después se convirtió en una iglesia. Y tenía a su vez todos los elementos que puede tener una ciudad, desde una ceca, desde diferentes elementos, y a su exterior, por eso, al exterior se construyen incluso palacios, como es el Generalife que tenemos aquí. La Alhambra además se surte de su propio, bebe y vive aparte del resto de Granada y por ende, desde la parte de arriba, crea un sistema, de eso nos habló muy bien Jorge Jiménez, crea un sistema perdón el giro tan brutal que os he dado, que me he perdido yo también. Vale, aquí está la Alhambra, Generalife. Desde la parte superior de Daralusa, la alberca rota, todo esto es un sistema de captación de agua para conseguir hacer autónoma la propia zona de Alhambra. Tal es así que podían quedarse aislados y protegidos frente a levantamientos, como así se dieron en algunos de los grandes conflictos que sufrió esta dinastía frente a Abencerrajes u otra serie de dinastías también del reino andaluz. El único elemento que destaca aquí es esta maravilla del Palacio de Carlos V, que lo hizo pegado precisamente a este patio de Comares, pero que es el mejor edificio renacentista que podemos tener, es una joya, evidentemente es un elemento que lo que hace es imponerse frente a patrones precedentes, pero respetando, podía haber destruido perfectamente los dos patios, la sala de tronos u otras partes, pero lo hace precisamente en uno de sus lados. Voy a hablar brevemente de las puertas, porque estamos todos acostumbrados a acceder, por cierto, la propia se defendía con un muro exterior, fijaros, un muro exterior que defendía a los jardines y que defendía exteriormente también la propia estructura de la Alhambra. Como buena fortificación tiene toda una serie de torreones, y a su vez una serie de puertas. La puerta principal, que todos tenemos en mente, la puerta de la justicia, pero era la puerta principal que daba acceso en realidad al foso y aparte del camino real de Alhambra. Pero en realidad la puerta principal que comunicaba la Alcazaba con la ciudad, la Medina, era la puerta del vino. Esta puerta que todos vemos ahí descolocada y que todo el mundo pasa un poco desapercibida, pero es una joya de la arquitectura granadina y que tiene, pues bueno, esos dos cuerpos, un cuerpo de guardia. Este cuerpo a su vez tenía un muro que continuaba en esta dirección y cerraba y dividía las dos estructuras. La puerta principal que daba comunicación hacia el sur es la puerta del Darro. Destacaros para que no se me olvide que para el Darro teníamos un segundito que busco, que no lo estoy encontrando. Vale, paso, aquí. Esta torre de aquí generaba un puente defendido y que daba acceso y que cerraba, era una coracha que subía hasta el norte, pero no la estoy viendo. Está. Bueno, ahora no la encuentro, no me quiero liar. Pero cerraba con una puerta, lo que es aquí está, el paso, y llegaba aquí está.
Vale, que no la encontraba. ¿Veis aquí esta torre lo que hace es proteger el Darro y desde el Darro una coracha que subía y cerraba, como el otro muro que os decía al otro lado, el Darro y impedía además que se pudieran colar por el río Darro a través de este portezuelo que hay aquí abajo, que estaba cerrado con una puerta de estas de rastrillo, que no me salía la palabra. ¿Vale? Cuando paséis por ahí os recomiendo pararos ahí, hay un bar de copas ahí muy chulo enfrente para tomárselo y disfrutar de estas vistas de día y de noche. Bien, este subía hasta arriba. ¿Tienes fotos por dentro? El acceso, sí, ahora lo pongo, voy a acabar con esto. El acceso real a la fortaleza y al entorno del conjunto defensivo se hacía por este punto, por un sitio donde no podréis acceder ni podremos acceder porque está cerrado habitualmente al paso. Se hacía pegado a lo que es la alcazaba para estar protegida y uno entraba por aquí y daba acceso aquí y ya pasaba hacia el interior, pero para ello tenía que pasar por la alcazaba. Ese era el paso habitual de aquellos que pudieran acercarse a la Alhambra. Fijaros si es importante este paso, que esto que veis aquí es una defensa adelantada que hacen los reyes católicos, abaluartada, con troneras por todos lados y que protegen esta puerta y luego a su vez hacen este otro bastión en época de los Reyes Católicos que defiende en esta Torre del Cubo el paso y además se defiende de Granada. Esto es algo habitual que vamos a ver en las puertas, en esta, y fijaros, antes os he dicho la Puerta de la Justicia, pues fijaros, siempre que vayáis allí, este cubo artillero que hay allí, que lo que hace es defender otra puerta, la Puerta de la Justicia. No solo va a pasar con esta, va a pasar con 7 suelos también. Bueno, va a pasar también con esta otra, fijaros, un portillo menor, son de los Reyes Católicos. Es cuando toman los Reyes Católicos, fijaros la rebelión de las Alpujarras y todos esos levantamientos. Ellos lo que hacen es colocarse donde estaba la dinastía de los nazaríes porque sabían que se les podían sublevar, podían venir tropas del norte de África o de donde fueran y llevárselo por delante. Entonces lo que hacen es refortificar. Fijaros, 7 suelos, qué pedazo de bastión que hacen por delante. Igual. 7 suelos lo que pasa es que lo volaron en época de los reyes de los franceses y volaron esta puerta y está muy restaurada, pero sí nos queda el bastión inferior. Y otra de las grandes puertas importantes de acceso es, aquí está, este conjunto defensivo que es una de las... A mí me da rabia que esto no se enseñe porque es, de hecho se llama la Puerta de los Reyes Católicos, es el acceso acodado más espectacular que tenemos de la Alhambra, donde tenemos el acceso se hace por aquí, tiene una doble entrada, otra entrada por aquí y ya el paso por la zona inferior. Como veis, es un cuerpo entero, aquí aparece restauración, pero es un cuerpo entero que defiende el paso a uno de los puntos principales, ¿no? Estas partes son las que menos se suelen tener en cuenta. Ya aquí lo que sí tenemos es el cortado y con una muralla inferior que la protege, y ya tenemos el cortado de la zona donde están los palacios nazaríes, y aquí sí que no hay acceso posible porque es un cortado hasta el río Dar. Y volvemos aquí. Y bueno, este es un poco el conjunto. Del mismo todavía quedan muchas partes de la propia Alhambra que no se han excavado y que quedan por conocer, porque aunque creamos que está todo conocido, hay muchas cosas que quedan por conocer. Entre ellas, todas las intervenciones, fijaros en esta zona de 7 suelos, que están totalmente sin intervención, algunas se han recrecido solamente muros, pero desde un punto de vista vamos, solamente se veía el zócalo de un muro y lo levantaron, pero no entendía muy bien la estructura. Y que nos hablan de todas las estructuras que pertenecían y funcionaban para proteger a la familia de los nazaríes, ¿no? Toda esta, también hay que decir que ha sido muy alterado gran parte por estos edificios, que muchos de ellos se protegieron, sobre todo en época de Torres Balbás, y se protegieron de que no hubiese un crecimiento urbano al interior y los hoteles y demás quedasen al exterior, solamente permitiendo la construcción del parador que está en su interior. Respecto a tu pregunta, ¿no la has visto? Lo has tenido que ver 1000 veces. Sí, eso sí, pero por dentro no. Esto es el interior. ¿Quiere decir que tendrá habitaciones? Eh, Pues solo tiene... tiene estancias porque dentro además está un museo de cuando han intervenido los leones de la fuente
de los leones o han hecho intervenciones, tienen un museíto en uno de los lados y en la parte alta ¿No tiene tienes tu... explicaciones ni nada? Actualmente accesibles y que puedas estar son sobre todo museísticas, pero no hay habitaciones como tal. Hay que decir que este palacio además se hizo por la boda, si no me equivoco, por la boda que tuvo Carlos V con Isabel de Portugal. Y bueno, pues se quiso alojar y se quiso vincular, fijaros, a la dinastía, a una de las dinastías, porque para ellos mismos era un asombro, la joya, nos sigue asombrando a nosotros, para ellos también, pero quiso imponer esta fabulosa obra renacentista como emperador que era romano y además en él pues, hay mucho simbolismo precisamente sobre el imperio. Fijaros muchas veces en estas estructuras que pasan desapercibidas y que han sido alteradas de la estructura defensiva de la propia. Este es el doble muro que hay de defensa frente al foso del Alcazaba, ¿vale? Pero bueno, con esto os he hecho una pincelada, un borrón y tal, pero bueno, así a bote pronto espero que os haya servido un poco de reflejo y así me quito la espina que tenía de esto. Y si tenéis alguna duda o tal, si queréis ir a Granada o lo que sea, pues decírmelo y vamos.